Así es como empezamos todos los días, que esta cámara hasta que quede, creo que ahí quedó. Ahí la vamos a dejar. Sí, ahí la vamos a dejar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Aquí estamos otro día más por la voluntad de Dios. Aquí nos tiene otro día más, mis hermanos, para predicar su palabra de poder, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuántos me van a acompañar hoy. Yo sé que entramos un poquito tarde, pero así es, los que han predicado, yo no sé cómo le hacen que entran a la hora. Yo toda mi vida he peleado con la hora. Espero cuando yo aprenda. Esa es mi batalla con el tiempo, ¿verdad? Tengo la batalla para entrar a la hora, pero ya cuando entro, ahora es para terminar. Siempre peleada con el tiempo, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos otro día más. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Erika Puquirre, soy ministra del Señor Jesucristo, predicando en estos últimos tiempos, a esta última generación, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, palabra de poder, Evangelio de poder, palabra viva del Espíritu Santo, para salvación, para la eternidad, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Bueno, empezamos, recuerden que todavía estamos en la serie leyendo el libro de Juan, del Evangelio de Juan. Hoy el tema que nos toca es Jesús sana al hijo de un noble. Ese es el tema de hoy, este día. Así que empezamos en el nombre de Jesús. Bueno, siempre empiezo así para los que ya me conocen. Es muy importante, mis hermanos, dar a conocer a quién estamos predicando, ¿verdad? Así que empezamos, dice Jesús les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Él ya nos dio autoridad contra todos los espíritus, las tinieblas, contra todos, mis hermanos. Así que es una iglesia, un cristiano que se dice que es creyente, un pastor, un profeta, los 5 ministerios, todos tienen que tener el poder del Señor Jesucristo, porque todos han creído en su nombre, todos en su nombre tienen que echar fuera espíritus, y dice ahí que pondrán manos en los enfermos y sanarán, mis hermanos. La iglesia es una iglesia de Cristo, es una iglesia de poder, aleluya. La iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues sí, mis hermanos, estamos aquí por eso, enseñando, ¿verdad? Enseñando la palabra, la verdad, para que todos se alineen a la palabra. ¿Y qué dice él? Y que la guarden, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que guarde esa palabra, mis hermanos, Dios ahí estará hasta el fin del mundo con esa persona, ¿verdad? Así como dice su palabra, que su iglesia es una iglesia de poder, mis hermanos. Así que sin esa iglesia, la iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Si en esa iglesia no están bautizando con el Espíritu Santo, no hay sanación de enfermedades. Y si no hay liberación, mis hermanos, liberación quiere decir un espíritu que se esté atormentando, ya sea tu mente, tu cuerpo. Si tú no te haces liberación en esa iglesia, pues al corriente, porque es una iglesia, no es de Cristo, porque la iglesia de Cristo es de poder. Así que mucho ojo, acuérdense que estamos en los últimos tiempos y muchos van a ser engañados. Dice que hasta los ungidos van a ser engañados, así que mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Bueno, aleluya, aleluya. Estamos aquí predicando la palabra por amor al prójimo, para que sus almas no se pierden, sino que sean libres para salvación con nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. O sea, por amor al prójimo, por sus almas, para que sean salvas, aleluya, para la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así como dice Romanos 19:10, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mis hermanos. La salvación es sin obras para que nadie se gloríe. Así como dice Romanos 19:10, si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor, si tú conoces ya el señorío de Jesús y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Dios lo resucitó entre los muertos, ¿verdad? Que resucitó el tercer día y que subió al cielo, que está a la diestra de Dios Padre en su trono, que vendrá otra vez, por segunda vez, y habrá un juicio final, que es en el trono blanco, que todos seremos juzgados individualmente y su reino nunca tendrá fin. Si tú conoces ya con convicción y con conocimiento, tú ya confiesas eso, lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, en ese momento el Señor te hace salvo, porque Él dice que todo aquel que venga con un corazón constrito, humillado, Él no lo rechazará, Él no lo echará fuera. En ese momento Él perdonará tus pecados y escribirá el nombre en el libro de la vida y para salvación, para vida eterna, mis hermanos, ¿ok? Así que no hay excusa, no hay excusa. Buenas tardes, Mari, qué bueno que estás aquí, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a orar para empezar la lectura de hoy, que es Jesús sana al hijo de un noble. Ese es el tema de hoy, pero vamos a orar para ponernos en las manos de Dios a esta hora. Oremos. Gracias, Señor, le doy por permitirme estar otro día más aquí predicando su palabra a esta última generación, en estos últimos tiempos. Para mí es un privilegio predicar su palabra, mi Señor. Yo le pido, mi Señor, que pase un carbón encendido en mi boca, quemando todo pecado, toda iniquidad, que no permite que salga de mi boca ninguna palabra vana, que sea solamente su Santo Espíritu sobre mí a esta hora, que Él sea usando mi boca a esta hora, Señor, para leer esta porción de Juan de este día. Para que todo ese oyente, Señor, sea edificado su espíritu, sean bendecidas sus vidas. También le pido, mi Señor, que nos abra los ojos de nuestro corazón para entender su palabra, para escudriñarla, para que se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y podernos alinearnos en ella y obrar en ella en nuestro diario vivir para su honra, para su gloria. También le pedimos, Señor, que nos abra nuestros oídos espirituales para escuchar su Santo Espíritu. También le pedimos, Señor, que nos abra nuestros ojos espirituales para ver lo sobrenatural para su honra, para su gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Bueno, empezamos a esta hora. Empezamos, mis hermanos. Acompáñenme a abrir las Escrituras para leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, dice así, eso está en Juan capítulo 4, Jesús sana el hijo de un noble. Bueno, Abba Padre, en el nombre de Jesucristo empiezo ahorita a leer esta porción de Juan para su honra, para su gloria. En el nombre de Jesús empezamos, dice así: Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. 50. Jesús le dijo: ve tú, hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre.
El padre entonces entendió que aquella era la hora de que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gracias, Señor, le doy por esta palabra. Señor, he leído su porción de este día de Juan, Señor. Le pido, mi Señor, que sea su Santo Espíritu dándonos más rema, más revelación, más luz a esta palabra para alinearnos en ella, para obrar en ella nuestro diario vivir, para su honra, para su gloria. También le pido, Señor, que toda persona, cada oyente que haya recibido esta palabra, Padre, que sea fructífera, que dé frutos al 100 por 1. Para su honra, para su gloria. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, pues empezamos a escudriñar la palabra esta hora. Empezamos desde el primer versículo. Dice que Jesús sana al hijo de un noble. Empezamos en el 43 del capítulo 4 a escudriñar su palabra hasta el 54 y dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, ¿verdad? 2 días después, ¿de qué está hablando? Que salió de... Estaba hablando de que 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Anteriormente, ¿se acuerdan que leímos Jesús y la mujer samaritana? Bueno, pues él había salido de aleluya, había salido de Judá, creo que era de Jerusalén. Ajá, aquí dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Está hablando de que salió de Judea, ¿verdad? Pero ¿por qué dice eso? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su tierra. Vamos a ver aquí, cuando dice que nosotros, nadie en su casa, o en su iglesia, o en su pueblo, o en su lugar donde vive, a nadie le va a parecer que tú puedas crecer más que ellos. Eso es lo que quiere decir aquí. Por ejemplo, aquí le dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso significa, o sea, nadie, ni en tu familia, ni en tu casa, ni en tu iglesia, ni en tu escuela, ni en tu pueblo, dice en tu tierra, ¿verdad? Nadie que te conozca desde que tú naciste, para que entiendas, ¿verdad? Desde que tú eras chiquita. Puede ser tu hermano, ¿verdad? Puede ser los que están en la escuela o en una iglesia. Bueno, que nadie va a ser profeta en su propia tierra. O sea, ninguno le va a gustar que tú crezcas más que ellos. Eso significa, ¿verdad? Nadie va a poder aceptar algo así. Por eso dice que nadie puede ser profeta en su propia tierra. Eso significa, ¿verdad? Que él sabíamos que era profeta, pero nadie en su tierra creía. ¿Se acuerda cuando él anunció su ministerio en Galilea? Y anunció que empezaba su ministerio, ni nadie ahí en donde él vivía creyeron en su ministerio. Nadie creyeron, ni sus hermanos creían en él, pensaban que estaba loco. ¿Ven? Por eso mismo él dice esta palabra, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso significa, ¿verdad? Dice, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Ven? En Jerusalén. Por eso ellos lo recibieron, pero no lo recibieron porque creían en él, sino porque ellos seguían los milagros, ¿verdad? Pero lo recibieron porque querían seguir recibiendo milagros, no porque creyeron en su nombre. Fíjense ahí qué cosa que ahí nos está diciendo que son personas que hay así, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dice, porque me buscan por el pan, ¿verdad? Que dice, me buscan por la comida, no por él, ¿verdad? Pues aquí estas personas eran unos de ellos, que ellos estaban buscando los milagros que él hacía, ¿verdad? Habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, ¿ve? Los milagros. Dice, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Dice,
Vino pues a Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerda que ese fue el primera señal, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo? Que convirtió el agua en vino. Eso ya estuvimos hablando de eso anteriormente, ¿verdad? Que fue la primer milagro, la primera señal que hizo nuestro Señor Jesucristo, que convirtió en el agua en vino, y eso fue en Caná, Galilea. Dice, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ok, el rey, aquí es lo que está diciendo, que el oficial del rey tenía un hijo que estaba ya para morir, ¿verdad? Que ya estaba su hijo, estaba enfermo, pero ya una enfermedad que ya estaba muriendo, ¿verdad? Entonces, él es dice aquí que él es de Capernaum. Capernaum es el oficial, ¿verdad? Del rey que vino a buscar a Galilea, vino a buscar a nuestro Señor Jesucristo, vino a buscarlo porque su hijo se estaba muriendo. Antes, acuérdense que también en Capernaum ya había hecho milagros. Entonces el oficial ya conocía del que el Señor podía sanar a su hijo, ¿verdad? Pero vino a él y le rogó que descendiese. O sea, vamos, Señor, ven conmigo, vamos. O sea, y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, que se fuera. O sea, que ya, Señor, como rápido, vámonos ya ahorita, vámonos para que sanes a mi hijo. Eso le estaba diciendo a nuestro Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿Verdad? Le estaba diciendo, o sea, eso es lo que él le contestó, pero no le estaba diciendo él, sino le estaba diciendo a toda la multitud que ellos en eso creían, ¿verdad? Él les estaba diciendo ahí mismo en Galilea, les estaba diciendo pues que esa gente solamente creían en milagros y en prodigios y no creían, ¿ven? Ellos eran de ese tipo de persona. Pero el oficial del rey le dijo, Señor, desciende, le dijo, Señor, apúrate, yo no quiero saber ahorita sobre eso, yo te creo, o sea, esa palabra no es para mí. Pero él pensó que no era para él, ¿verdad? Fíjense lo que nuestro Señor le va a enseñar ahí al oficial, pero también a nosotros, aleluya, aquí está el Espíritu Santo, aleluya. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea, Señor, ahorita yo no quiero saber de eso, mejor vámonos ya porque mi hijo se va a morir, ¿verdad? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Fíjese, ve, tu hijo vive, le dijo. Esa única palabra que le dio nuestro Jesús al oficial. O sea, no se fue con él a su casa para ver a su hijo, para orar por él y sanarlo. No. Por eso le estaba diciendo, ustedes nada más con señales y prodigios, si no veréis señales y prodigios, no creeréis, le decía, ¿verdad? Pero es lo mismo que tenía él, ¿verdad? Iba a dar a conocer lo que es el principio del evangelio, que es creer en la palabra de Jesús. Eso es lo que le estaba enseñando, creer en mi palabra, y si crees en mi palabra, hecho está, ¿verdad? Él estaba diciendo, ven conmigo, pero dijo, Señor, ve, o sea, ve tú solo, tu hijo vive. Aleluya, aleluya. Esa fue la palabra que le dio Jesús al oficial, ¿verdad? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, él recibió la palabra y le dijo, amén, Señor, y siguió y se fue al camino a ver a su hijo, ¿verdad? Él creyó cuando el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. O sea, vete ya, que yo ya di la palabra, tu hijo está sano, ¿verdad? Entonces, él creyó la palabra y que Jesús le dijo y se fue a ver a su hijo, aleluya, como que lindo asiento, aleluya. Entonces él le preguntó a qué hora dice, ok, vamos en el 50, dice, Jesús le dijo, ve y tu hijo vive.
Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es lo que le estaba enseñando Jesús al oficial y a todos nosotros a esta hora, que tienen que creer en la palabra del Señor. Ahí es donde empieza el evangelio, mis hermanos. No en milagros, no en prodigios, no. Él hace sus testimonios, pero para que vengan otros y crean en Él. Pero que crean en Él, ¿ven? No que crean, no que busquen en los milagros o que busquen los prodigios, lo que hace el Señor, no. Que busquen a Él, que por buscar a Jesús es donde van a encontrar vida eterna, ¿verdad? O sea, que creamos en su palabra, que es el principio del evangelio. Creer en su palabra. Aleluya, aleluya. Ahí es cuando él creyó en la palabra. ¿Por qué? Porque él tuvo fe y obedeció lo que dijo el Señor y creyó. O sea, fe, creyó lo que la palabra que Dios le dio, eso es creer, y obedeció lo que la palabra que le dio el Señor le dio y se fue, ¿verdad? Fíjense, obediencia, fe y obediencia, ¿verdad? Pero la primera que quiere el Señor que creamos en su palabra, tengamos fe y obediencia a su palabra y entonces todo vivirá. Hasta nosotros, ¿qué vamos a tener? Vida eterna si creemos en su palabra, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 3:10. ¿Qué nos dice ahí en Apocalipsis 3:10? Los que ya me siguieron antes en Apocalipsis saben lo que el Señor dijo en Apocalipsis 3:10, pero vamos ahorita a leer sobre lo que dice de la palabra. Miren lo que dice sobre la palabra, es muy importante, les digo que es el principio del evangelio, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que me moran sobre la tierra. ¿Ven, mis hermanos? Pues esto es lo que le estaba enseñando nuestro Señor a Él y hoy a nosotros, que creamos en su palabra, porque es la única forma. Si tú guardas la palabra y tú le crees al Señor y la obedeces, es la única forma que Él te va a poder guardar en la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya, poderoso, ¿verdad? Poderoso lo que el Señor le estaba dando al oficial. Y miren lo que continúa diciendo aquí, continúa diciendo, aleluya, dice en el 52, entonces él les preguntó, dice, en el 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. O sea, cuando descendía, cuando ya iba a llegar a su casa donde estaba su hijo, dice, salieron los siervos del oficial, dice, salieron los siervos a recibirle. Y le dijeron nuevas, ¿verdad? Diciendo, tu hijo vive. ¿Ven? Los siervos no se aguantaron a irle a esperar que llegara a la casa para darle la noticia, las nuevas, dice ellos, ¿verdad? No se aguantaron de decirle que su hijo vivía. Ellos fueron a encontrarlo para decirle, tu hijo vive, le dice. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Fíjense, todavía el oficial le dice, ¿a qué horas? Les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Todavía el oficial iba con eso como que, sí, el Señor lo hizo, pero él quería ver los tiempos y fue cuando él le dijo y al tiempo que su hijo se puso mejor y ellos le dijeron. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Ven? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Él se dio cuenta que sí, que su hijo había por la palabra que había dado a nuestro Señor Jesucristo, y su hijo había vivido, ¿verdad? O sea, se sanó, vive, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ahí, mis hermanos? Que él creyó en esa palabra y aquí con esto él reafirmó de que sí, que es por la palabra de nuestro Señor que su hijo había
sería salvado de muerte, ¿verdad? Y que dice la palabra de nuestro Señor, que cuando llega Jesús, toda tiniebla se irá, toda muerte huirá de él, porque la muerte es un espíritu, mis hermanos. La muerte es un espíritu de muerte. Por eso cuando ustedes vean que alguien está ya para morir, hay unos que tienen cáncer, ahí siempre tienen que reprender el espíritu de muerte. Dice, espíritu de muerte, te echo fuera en el nombre de Jesús de esta persona. Fuera. El espíritu de esta persona, ahora te ordeno, regresa a su cuerpo. Y entonces así es como es cuando ese espíritu de muerte tiene uno que reprender. Entonces todo ese espíritu de muerte se tiene que huir, y todas esas tinieblas, todas esas enfermedades, en el nombre de Jesús, en su presencia, ¿verdad? Toda tiniebla se va. Pues eso es lo que pasó con el Hijo, ¿verdad? Él dio la palabra a nuestro Señor y su Hijo vivió. Aleluya. Dice el 53, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, ¿ve? Entendió, él quería o sea, él sabía en su corazón que fue Jesús, pero él quiso cavar las horas para ver si sí fue Jesús. Y sí, él entendió que a esa misma hora, a las 7, dice, el Padre entonces entendió que en aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Aleluya. Todo eso para esas personas. Miren, mis hermanos, esta es una poderosa palabra que el Señor quiere que en este momento todos, igual así como el oficial, nosotros entendamos, porque sabemos ahorita que el Señor no está aquí, ¿verdad? El Señor no está aquí como nosotros en cuerpo. Él nos dijo que donde están dos en su nombre, vamos a leer eso, donde dice él, donde estén dos en su nombre, él estará ahí en medio de nosotros. Donde están 1, 2 o 3 en mi nombre congregados, yo estaré en medio de ellos, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Pues sí, ahí es ¿dónde está ese? Vamos a aquí lo tengo, por aquí lo tengo que poner, pero el Señor dice, donde están 2 o 3 en mi nombre congregados, yo estoy entre medio de ellos. Aleluya, aleluya, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que el Señor te está diciendo ahorita. Tienes que creer en la palabra que yo te doy. Todo lo que está aquí en esto, miren, mis hermanos, aquí en la Biblia hay promesas de Dios, que aquí dice, mira, aquí está, dice, porque donde están 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Eso está en Mateo 18:20, ¿verdad? Ahí está, y es donde también nos dice, dejen buscarle otra, o sea, te está diciendo, recuerden que él ya no está ahorita aquí con nosotros, pero él quiere que crean en su palabra, mis hermanos. Si tú crees en su palabra, entonces van a suceder las cosas. Como aquí nos dice, porque donde están 2, 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando a mí me llama mi esposo y me dice, Erika, quiero que ahorita está pasando esto, ora por mí o ora por esto. Yo agarro a mi hijo y me hinco, hijo, vente, le digo, y nos hincamos los dos y le digo, Señor, tu palabra dice dónde está. Y le digo, mi hijo, vamos a orar ahorita a Jesús por esto y por esto. Y le digo, Padre, tu palabra dice que donde están 2 o 3 en tu nombre, tú estás entre medio de ellos. Y entonces yo es así como oro. Mire, Dios responde porque su palabra, ¿ves? Tienes que creer en su palabra. Les voy a dar otra palabra donde también nos dice lo mismo que les estoy diciendo, que eso es lo que nos está enseñando ahorita, que creamos en su palabra, ¿verdad? Ahorita no está él para que te la diga, como dice, sí se la dijo el oficial, pero está escrita, mis hermanos. Está escrita su palabra y él quiere que tú la creas, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer otra donde dice... No, quiero darles otra donde dice que si tú
necesitas sabiduría, pídela al Señor y Él la dará sin medida, ¿verdad? Ahí te está diciendo también, tú si necesitas sabiduría, te está diciendo el Señor en su palabra, ¿te falta sabiduría? Pues pídemela, ¿verdad? Y Él la dará sin medida. Déjenme ver dónde está ese versículo, si no ahorita se los busco aquí. Ahorita donde dice eso, también es otra palabra donde el Señor nos está diciendo, crean en mi palabra. La voy a buscar aquí porque no la encontré ahí, pero donde dice, si les falta sabiduría. Ajá, ahí está. Ok. Eso está en Santiago 1:5. Dice así. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y les será dada. ¿Ven? Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Crean en mi palabra. Si ustedes creen en mi palabra, entonces pasará. ¿Ven? No es necesario... bueno, esa es la palabra, ¿verdad? Hoy vamos a dar otro ejemplo para que Él está diciendo que crean. O sea, ustedes no tienen que buscar los milagros, creer en los milagros, en los prodigios, porque entonces ahí no se va a quedar. Ustedes tienen que buscar al Señor, que Él es el de la vida eterna, es el que te va a dar la salvación, pero también te está dando, o sea, que subas de nivel, ¿verdad? Que tú ya no busques eso, sino que lo busques a Él y que creas en su palabra, creyendo en Él y en su palabra, tú vas a recibir más, mis hermanos, vas a ser más bendecida. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, nuestro Jesús, bendecirnos nuestro Dios, ¿verdad? Nos quiere bendecir a todos. Pero es por eso que te está diciendo, cree en mi palabra. Ya van dos, ¿se fijaron que ya van dos que les di? Donde dice que donde dice su palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio entre ellos, yo estoy en medio, o sea, Él, o sea, tú crees en esa palabra cuando vaya, por eso en las iglesias pasan cosas si tú lo crees, porque somos más de uno, ¿verdad? Bueno, pero dile al Señor, aquí estamos más de uno creyéndote, Señor, yo te pido esto, Señor, ¿ve? O en una reunión, cuando tengas una reunión entre ya ven, yo y mi hijo, puede ser en un grupo, en algo, que se junten de damas, o que oren así, y Dios responde, mis hermanos. Es lo que quiere el Señor. Crean en mi nombre, digan la palabra que está escrita, créanla y sucederá. Yo lo haré, ¿verdad? Ok, otra donde también voy a darles otra más. Ahí, acuérdense que ya no está aquí nuestro Señor, pero por eso nos está enseñando aquí con el oficial. Se fijó, él le decía, ven Señor conmigo, dijo el Señor, no, ve tú. Él todavía cuando llegaron sus siervos le dijo, Señor, ayer a las 7 es cuando él estuvo ayer a las 7 fue cuando su hijo estuvo bien, se le quitó la fiebre, dicen. Él a las 7 había estado con el Señor. Miren, era haberle creído al Señor, de aquí que Jesús, si le hubiera hecho caso al oficial como él quería que fuera con él, iba a durar un día más para que su hijo se sanara. Pero el Señor le dijo, no, ve que tu hijo vive, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En ese instante el Señor lo sanó. ¿Ven? Lo que es creerle al Señor es en el momento, en ese instante, el Señor te sana hasta de muerte. Te da vida, mis hermanos, ¿verdad? Es lo que te quiere decir. Cree en su palabra. No necesitas que vayas a buscar a alguien que ore por ti o alguien que ponga las manos en ti. No, híncate tú y créele a su palabra al Señor y pídele, y en ese instante tú lo vas a recibir, ya sea para ti o ya sea para alguien más. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Cree en mi palabra, porque si tú la crees, la obedeces, la recibes,
Esta palabra, haz de cuenta yo, por ejemplo, yo cuando vino mi esposo, todavía no llegaba el Señor, yo que dije, Señor, tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos y él pertenece a mi casa. Está aquí en tu palabra, ¿ves? Yo estoy creyendo en su palabra, pero se lo estoy diciendo, yo lo pongo en tus manos, yo te lo pongo, Jesús, en tus manos, o sea, es tú trabajando en él, en su corazón, para que lo traiga a su redil, ¿ven? Creí en esa palabra, mi esposo está aquí, mi esposo ya recibió al Señor Jesucristo. Creí en mi hijo, Señor, yo te pido por mi hijo, él no puede hablar, Señor, pero yo pido por él, Señor, seas tú también recibiéndolo en tu reino. Ven, mi hijo es hijo de Dios, hasta mi Dios Padre le dice mi siervito. Ven, y me dice, yo lo tengo en mi hueco de mi mano. Y muchas cosas que ya Dios ha impartido en mi hijo. Ven, pero ustedes tienen que creerlo. Tienen que creerle en la palabra de Dios y Dios la hace. Porque si tú quieres creer en el Señor, ¿cómo es? Pues el Señor no está aquí, ¿verdad? No está aquí, o sea, Él está presente en la forma que dice su palabra, ¿verdad? Él está intercediendo por nosotros en nuestro Señor cuando tú estás pidiendo por alguien o por ti mismo. Bueno, el Señor intercede por nosotros, ¿verdad? Pero también te dice, yo estoy aquí también con mi Espíritu Santo, ¿verdad? Pero te dice, aquí, cree lo que está aquí, que soy yo mismo. Acuérdense que la palabra de nuestro Señor, entonces es cuando obedeces esta palabra y la recibes en tu corazón, la crees, entonces ya nomás vas al Señor, se la presentas y dices, yo he creído en tu palabra, Señor, aquí vengo, Señor, o sea, tú le dices, yo creo. Y entonces cuando tú crees en esa palabra, el Señor dice, sin dudar nada, pues tú vas a recibir lo que has pedido, ¿verdad? Así como este hombre, Dios le enseñó eso, cree en mi palabra, no es necesario que yo vaya, no es necesario que yo ponga las manos, nomás cree en mi palabra y ya, está hecho, ¿verdad? Otra cosa, cuando un profeta de verdad te da palabra por parte de Dios o por parte del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo, que sabemos que es la misma persona, pero ellos hablan cada uno, ¿verdad?, a tu vida. Pero si tú en ese momento crees la palabra, ya está hecho. O sea, entiendan, dicen muchos no creen en los profetas, pero gracias a Dios yo sí creo y gracias a Dios tengo profetas que hay comunicación con ellos y hay personas que Dios usa, ¿verdad? Que son sus ungidos, sus enviados, los que Él ha llamado. Ok, Él te dan palabra por parte de Dios, entonces créela. Si Él te la dio, eso es. Yo les voy a decir cómo es mi fe. Mi fe es así. Si a mí me da un profeta una palabra, yo la creo, aunque a mí no me guste, aunque yo no la entienda, yo la recibo y le digo, amén, Señor, ¿verdad? Y si es tuya, Señor, usted me va a enseñar en el caminar qué es lo que me quiere decir o qué es lo que quiere que haga, pero yo la recibo. ¿Ven? Otra cosa, cuando Él te da una palabra, créela, porque nadie puede pasar arriba de la palabra de nuestro Dios. Nadie puede pasar. Por eso, créela. ¿Qué dice Él? Yo no soy hijo de hombre que mienta, ni de hijo de hombre que se arrepienta. ¿Ven? O sea, lo que yo dije, eso va a pasar. Hecho está. ¿Ven? Eso es así que tenemos que creer en la palabra, pero también los profetas, Dios habla con sus profetas y también cuando Dios te habla, no dudes, porque cuando Él habla, eso pasa. Les voy a decir sobre esto. Yo pido mucho a mi Dios y una vez yo pedí por mi mamá. Mi mamá estaba enferma en el hospital. Me dijeron que tenía algo en los pulmones, ¿sabes? Algo así. Y yo pedí petición por mi mamá a Dios. Dios me dijo que sí, que Él le ponía en ese momento, le ponía pulmones nuevos, ¿verdad? Y así pasó. Cuando mi hermana Maricruz fue a México, ella se enteró por mi mamá que los doctores le habían dicho que ella tal vez no iba a pasar esa enfermedad de los pulmones, pero que hubo un milagro ahí y que sí, que Dios la sanó. O sea, nomás dijeron ellos que ellos pensaban que no la iba a pasar,
Pero mi hermana le da gracias a Dios porque pues supo que Dios, mi mamá iba a morir por eso que tenía en los pulmones, pero dio gracias a Dios porque pues no murió. Y ahí Padre Jehová le dijo, yo sané, yo le di vida a tu mamá, yo le puse pulmones nuevos. ¿Ven? Es todo nada más creerlo. Yo creo en mi Dios Padre. Él ha dicho, cualquier aflicción que esté en tu corazón, ponla delante de mí y yo lo haré, porque Él tiene el poder, ¿verdad? Entonces yo creí, yo fui al Señor. Mi hermana fue a México, ella supo de verdad lo que había pasado, de que sí, que estaba muy enferma, que hasta los doctores pensaban que no la iba a, que esa enfermedad de los pulmones no iba a sanar sobre eso, pero Dios le puso pulmones nuevos. Después mismo Dios nos dio la palabra y dijo, yo fui la que le di vida, yo le di pulmones nuevos. ¿Ven? Porque cosas grandes tengo con ella. Así dijo, es la palabra de mi Dios Padre y yo le creo, aleluya. ¿Ven? Es nomás creer, tienes que creer quién es Él, nuestro Creador. Él tiene órganos nuevos para cada uno de nosotros. Yo lo sé. Yo tengo riñones nuevos de mi Dios Padre. Riñones nuevos, Él me puso riñones nuevos. Y Él, a mucha gente igualmente, Él pone órganos nuevos, ¿verdad? Él opera al instante de hernia, Él te opera de algo que tengas en tu estómago, Él te lo pone nuevo, ¿ven? Él tiene el poder de hacerlo, ¿verdad? Nomás lo que tú tienes que hacer es poner esa petición delante de Él, creyendo que Él tiene el poder, que dice Él con fe. Si tú tienes fe, dice, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice? Vamos aquí donde dice Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es lo único. ¿Qué quiere decir en las palabras de Dios? Esto quiere decir que tú, al venir a Padre Jehová o al Señor a ponerle una petición, tienes que tener fe, porque sin fe Él no se puede glorificar y no puede derramar su Santo Espíritu en tu necesidad o en tu petición, para que entiendas, ¿verdad? En tu necesidad yo pongo. Es eso lo que quiere decir aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Ve? Eso es lo que te quiere decir. ¿Ok? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tú pediste. Yo pedí por la sanidad de mi mamá. Padre, seas tú obrando en ella, Padre, te lo pido. Yo puse la petición, seas obrando en ella. Haz tú con tu poder, Padre, sánala. Haz tu obra perfecta en ella. Eso fue lo que yo le pedí. Y Dios, ¿qué hizo? Puso pulmones nuevos. ¿Ven? Pero yo creo en Él. Yo creo que lo puede hacer. Y yo voy con esa fe. Que yo cuando ya lo hablo, yo le digo, yo sé que Él ya lo está haciendo. Y al rato, Él me lo hace saber, que hasta que la misma gente me lo dice, ¿verdad? Y dice, sí, ya está sana porque yo hablé. Y después el Señor mismo lo dice, sí, yo fui, yo le di vida. Yo le puse pulmones nuevos. ¿Ven? Así es, nomás créele, porque Él es el único que puede dar vida. Así como se lo dio al hijo del oficial, le dijo, ve, tu hijo vive, ¿verdad? Lo que es la muerte que estaba ahí ya para morir, ya estaba, ellos pensaban que se iba a morir, el Señor la quitó de en medio, la quitó de él y él vivió, ¿verdad? ¿Qué más continúa? Otra también donde dice Romanos 10:7, dice, ¿cómo recibir la fe? Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. ¿Ven? Ustedes no esperen a escuchar a Jesús o escuchar a Dios a que te hable, ¿verdad? Porque no es verdad, no te habla seguido. Miren, a mí me dijo la otra vez que me dijo, lee Apocalipsis, me dijo el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Señor. Nomás me dijo esa vez, pero yo obedecí y lo leí.
terminé y voy otra vez, Señor, ya lo terminé, deme otra palabra. Y me dijo otra vez el Espíritu Santo, lee ahora Juan y completo, y lo recibí y lo estoy haciendo. Pero no quiere decir que todos los días me va a hablar. ¿Ve? Si lo busco, sí, me puede hablar todos los días, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo te quiero decir? O sea, porque a mí me habla con una profeta, o sea, él habla a través de su boca y él me dice lo que quiero decir, y todo lo que le pido yo voy con ella, y así es como me habla Dios. A veces me hablan visiones, ¿verdad? Me da palabra, pero aquí, mis hermanos, aquí te habla Dios, aquí te habla Dios. Por eso dice Romanos 10:17, ¿cómo recibe la fe? Así que la fe es por oír por la palabra de Dios. Pero si tú ya conoces que hay profetas de Dios, entonces busca a Dios donde está Él hablando, y es así cuando vas a recibir al instante, mi hermanas, porque cuando Dios habla, sucede. Ya les dije donde dice Él que Él no es hombre que mienta, ni hijo hombre que se arrepienta. Lo que Él habla, sucede, pasa, mis hermanos. Al instante puede pasar, o Él te puede probar 7 días, a los 7 días o a los 3 días, ¿verdad? Pero hagan como yo, si no recibo, yo no dejo de pedir hasta que lo vea. Eso es como hasta que lo vea. Pues por eso estás pidiéndole a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, entonces usted pida hasta que vea lo que está pidiendo, hasta que ya lo reciba, hasta que ya lo tenga en sus manos, ¿verdad? O sea, lo que ya sucedió, ¿verdad? No se detengan hasta verlo. Yo, por ejemplo, cuando oro por alguien, yo la ministro primero y yo le digo, le doy testimonios míos que ya han pasado, y yo le digo, ¿eres cristiana? Si no eres cristiana, entonces recibe ahorita al Señor Jesucristo, porque si no, no vas a recibir tu sanación, ¿verdad? Tienes que creer en Él, porque Él es el que lo va a hacer. Entonces ya me dice, no, sí soy cristiana. Le digo, ay, pues me la hace más fácil. Así digo yo, me la hace más fácil, ¿verdad? O sea, porque si no, pues tienes que decirle, no, tienes que recibir al Señor Jesucristo para que Él es el que te va a sanar, y tú lo recibes y en ese instante Él te puede sanar, ¿verdad? Haciendo la confesión. Muchos con la confesión de fe, Dios ahí lo sana, ¿verdad? Pero una persona que es cristiana y está enferma, entonces tú le dices, usted sabe que Dios me puede usar a mí como instrumento, puedo orar por usted y Dios puede sanarla. Y dice ella, sí, recibe ella tiene que recibir la oración que vas a hacer, y entonces ahí ya se ponen tú oras, ya le dices a ella, le dices cómo es que ella va a recibir. Y entonces es cuando tú oras, ¿ves? Pero ella tiene que creer en la palabra que está saliendo de tu boca, que tú misma se la estás dando al Señor. Se la estás poniéndole delante de Dios, porque tú estás intercediendo por ella, ¿ves? Oración de intercesión por otra persona cuando la tienes presente. Entonces esa persona tiene que creer en la palabra que tú estás hablando, porque tú eres el instrumento, ¿verdad? Pero les tienes que ministrar, les tienes que ellos entiendan para que puedan recibir. ¿Ven? Es así como uno ministra para que ellos también reciban. Eso es cuando la tienes ahí presente. Ya cuando es una persona que te habla por teléfono y esa persona está lejos, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a enviar la palabra en el nombre de Jesús. Tú tienes que decir, yo envío la palabra en el nombre de Jesús. ¿Ves? Porque es Dios. Para Dios no hay límites de distancia, para el Señor el tiempo es de Él, todo es de Él, ¿verdad? Entonces no hay distancia, no hay distancia para Él. Entonces uno envía la palabra, ya sea que esté donde sea, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Que esté en México, que esté en Europa, que esté en El Salvador, que esté en Japón, donde esté la persona, usted nomás envía la palabra en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces también pasa por teléfono, mis hermanos. Así fue cuando mi hermana recibió al Señor Jesucristo. Ella vive en Tennessee, hizo la confesión, yo aquí, ella allá, y Dios la sanó. Dios recibió al Señor Jesucristo y fue sanada, ¿verdad? Y así también le he hablado a la hermana Hilaria y Dios la sana también, ella escuchando la palabra, ¿verdad? Porque
ella es profeta, ¿verdad? Ella cree en la palabra, Dios habla, ella cree, recibe y sucede. Otra, cuando yo una vez también oré por un muchachito y con su mamá es el muchachito que tenía 4 cánceres en su cuerpo. No, la mamá estaba ahí, pero el hijo no estaba. Dice que su hijo le acababan de hacer quimioterapia y estaba en su casa vomitando porque la quimioterapia le daba vómitos, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, hay que orar, voy a enviar la palabra y que Dios sea obrando. Y ella recibió, la ministré también a ella y ya hablé con ella y todo. Oré por el niño y no estaba ahí, ¿verdad? No estaba ahí y yo envié la palabra a donde él estaba, envió esta palabra, ya digo el nombre de él, todo espíritu generacional de cáncer, yo siempre digo, lo quemo ahora por la sangre de Cristo, lo echo fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va fuera y empieza uno ahí a ministrar. Y por la gloria de Dios, nuestro Jesús lo sanó de cáncer. Ese muchachito ya está haciendo su vida normal, ¿verdad? Ya está haciendo su vida como todo un joven muchacho tiene que hacerlo. Y es lo que le digo, o sea, es nomás la palabra. O sea, tienes que creer en la palabra, tú para recibirla y el que la está también, dando, ¿verdad? O sea, yo como la que estoy intercediendo, la que estoy dando la palabra, también como para el que lo reciba. O sea, los dos tenemos que creer en la palabra. Esa es fe, mis hermanos. Yo tengo fe, la otra persona tiene fe para recibir, entonces el Señor obra, porque estamos creyendo en Él, que Él es el poderoso, que Él puede hacerlo, y estamos creyendo en su palabra, ¿verdad? Por eso yo siempre vengo como sierva inútil. ¿Ven? Yo sé que yo no soy el que hago la obra, sino eres tú, Jesús. Siempre poniendo en excelencia a nuestro Señor, que Él es el que hace la obra, Él es el del poder. ¿Ven? Yo no soy nadie, pero tú sí, Señor. Y aquí estamos, y ya pones delante de la persona, pones delante de Él esa persona por la que tú vas a orar, ¿verdad? A ella nomás le dice, recibe en el nombre de Jesús. Todo lo que yo vaya a decir, tú nomás recibe en el nombre de Jesús. Bueno, es así como yo ministro, ¿verdad? Y bueno, y es como se cree en la palabra. Y eso es lo que le estaba enseñando Jesús al oficial. Cree en mi palabra, que es el principio del evangelio. Igual dice en Apocalipsis 3:10. Se los vuelvo a leer, es que es importante, mis hermanos, muy importante. Apocalipsis 3:10. Es muy importante esto que el Señor aquí nos está dando ahorita. Gracias, Señor. Dice otra vez, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Mis hermanos, esto viene para todos, ¿ok? Para probar, ¿oyeron? Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre nuevo. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues es lo que nos está diciendo. Ahorita en este tiempo, sabemos, miren, ya no es que se oye en guerra, ya hay guerra ahorita, ¿verdad? Todos sabemos lo que está pasando ahorita. Pero el Señor estaba hablando. En Apocalipsis ahí te dijo todo lo que ya venía, está escrito para que nadie se sorprenda, todo está ahí y vienen cosas más fuertes. Estamos en principios de dolores. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día va a ser más fuerte hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se va a arreglar, no. Aquí lo único que nos toca, mira, aquí está el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, aquí lo que nos toca es agarrarnos de nuestro Señor y creer en su palabra y obedecerla. Mientras que tú estés firme en la palabra, que es lo único que nos va a llevar a la vida eterna, que dice que el Evangelio para salvación. Entonces, ¿qué te está diciendo? Esto es lo que nos va a salvar.
Cuando tú tengas una necesidad, vaya a buscar aquí la palabra en la Biblia. Hay para toda necesidad que estés pasando. Y entonces recíbela en tu corazón. Dile al Señor, mira Señor, esta promesa dice aquí y yo la recibo para mí, Señor, espero en ti. Y es así como Dios obra en nuestras vidas. Por eso tenemos que creer en la palabra. El oficial creyó en la palabra de nuestro Señor y él creyó y su hijo vivió. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. No es que él no había creído, por eso recibió. Pero su fe creció más a ver ese gran milagro que el Señor hizo con su hijo. Su fe creció más en él, ¿verdad? Ya es algo que nadie le puede decir que el Señor no da vida, ¿verdad? Que el Señor es poderoso, ¿no? Su fe creció más. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice, creyó y él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué dice que cuál fue este? El segunda señal, el segundo milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo de darle vida al hijo del oficial, ¿verdad? Pues esa fue la segunda señal, el segundo milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dejen leerles aquí por último y aquí terminamos con esto. Dice así, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Pues mis hermanos, hay que creer en nuestro Señor Jesucristo, hay que creer en su palabra y eso es lo que hoy nos dio este día, que creamos en su palabra. Cuando creer en su palabra en obediencia es cuando tú ahí va a haber evidencia pues de tu fe en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos quiere bendecir más, y por eso nos está diciendo, crean en mi palabra, creyendo en mi palabra sin dudar nada, ¿verdad? No duden nada, entonces recibirán todo lo que me pidan, ¿verdad? Crean solamente en mi palabra y será hecho, ¿verdad? Será hecho por Él. Así que esta palabra es el que les tenía para hoy. Que Dios me los bendiga a cada uno. Nos vemos mañana con el tema. ¿Qué tema nos toca mañana? El paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda nos toca mañana. Aleluya. Aleluya. Otro milagro de Dios, ¿verdad? Que va a ser aquí. Bueno, aleluya. El paralítico de Betesda nos toca mañana. Bueno, pues esta es la palabra que les tenía hoy. Que Dios me los bendiga cada uno. Así que ya saben, hoy es lo que nos dijo, crean en mi palabra. Todo lo que está escrito, todas las promesas que hay aquí en la Biblia, si tú las crees y tú las confiesas que en tu boca le dices, Señor, yo estoy creyendo en tu palabra, la tomo para mí, y entonces tú la vas a recibir porque estás creyendo en Él y en su palabra, que Él es el mismo. Acuérdense que Él es el verbo, ¿verdad? El Señor es la palabra misma que da vida eterna. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Bye bye, bye Mari, bendiciones. Nos vemos mañana a las 3. Bye bye.